Tengo en este momento a Clemente Castañeda, quien está dentro del Movimiento Ciudadano. Él es coordinador del Movimiento Ciudadano, a quien agradezco estos minutos de comunicación. ¿Cómo le va, Clemente Castañeda? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muchos saludos al auditorio, gusto escucharles. Gracias. Primer asunto para preguntar sobre la revocación de mandato. ¿Cuál es la posición del Movimiento Ciudadano ante esta discusión de si se realiza en la elección intermedia o el 21 de marzo? ¿Cuál es la posición del Movimiento Ciudadano? A ver, nosotros hemos dicho que en principio la figura es una figura atractiva, que nos complace, que suscribimos, la hemos utilizado incluso en algunos gobiernos. En Jalisco, de donde yo soy originario, el tema está legislado, ha sido práctica común, pero tiene un pequeño ingrediente que no se puede soslayar en la manera en la que Morena lo está proponiendo. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Pues que en lugar de ser un ejercicio de revocación de mandato, se convierte en un ejercicio para que el presidente López Obrador pueda estar en la boleta electoral del 2021. Y eso pues pervierte por completo el espíritu de una figura de democracia directa que debería de servir sobre todo para empoderar a los ciudadanos y para tener controles democráticos. Por eso es que nosotros hemos dicho sí a la revocación de mandato siempre y cuando no interfiera en el proceso electoral y también las reglas de su organización, de su ejecución, estén plenamente claras. Esto debe de ser, sobre todo en el caso de las oposiciones, pues un instrumento que sirva para pedir cuentas al presidente y no para legitimar una posición política, mucho menos un mandato. Ahora bien, Clemente, aquí un asunto importante, bueno, queda entonces completamente descartado meter al presidente en la boleta electoral de la elección intermedia. ¿Cuál es la fecha a elegir? Porque pues, el presidente quiere asociarlo con Benito Juárez el 21 de marzo. En ese sentido, ¿cuál es la posición del Movimiento Ciudadano? No, el problema es que para el 21 de marzo del año que entra, recordemos que ya estarán en marcha varios procesos electorales locales. Tenemos en el 2021 no solamente elección federal, sino, si mal no recuerdo, casi 15 elecciones de gobernador, y todas esas empiezan más o menos en esa fecha, es decir, ya estarán en marcha los procesos electorales y sería muy desatinado tratar de contaminar esos procesos electorales con un ejercicio donde el presidente de la República se someta a una ratificación de mandato. Por eso lo que nosotros hemos propuesto como alternativa es que en el último de los casos, este ejercicio debería de hacerse en diciembre del 2021, es decir, una vez que haya pasado el proceso electoral. Si no es así, pues me atrevo a decirlo, no va a haber reforma constitucional posible, porque el bloque de contención que hemos conformado en el Senado de la República, pues ya tomó una decisión de no acompañar la propuesta del presidente de la República y del grupo parlamentario de Morena. Por supuesto. Senador, buenas tardes. Lo saluda Manuel Zamacona. Bueno, otro tema importante que se discute en el extraordinario, en el periodo extraordinario ahí en el Senado de la República, es el tema del TEMEC. ¿Cómo va hasta el momento este tema ya? Bueno, se acaba justamente de votar el tratado al que se hace referencia, prácticamente por unanimidad, un par de votos en contra, un par de abstenciones, pero en términos generales, pues un gran respaldo de todas las fuerzas políticas. Todos entendemos con independencia de nuestra posición ideológica, política, lo que significa un tratado de esta naturaleza para el área comercial más importante del mundo, lo que significa para el comercio mexicano, para la industria, para la posibilidad de seguir creciendo nuestra economía, de tal suerte que pues ha prácticamente recibido un respaldo unánime la aprobación del tratado México, Canadá, Estados Unidos, en un contexto, pues dicho sea de paso, muy complicado en nuestra relación, particularmente con Estados Unidos, pues todos fuimos testigos de la manera en la que el presidente Trump obligó a México a tomar ciertas medidas no necesariamente comerciales, sino más bien relacionadas con el tema de seguridad y con la parte migratoria, sobre todo en el sur del país, que requiere pues también tomar una posición no ingenua respecto a la dificultad que hay para relacionarnos con Estados Unidos, porque pues, además el presidente Trump ya inició su propio proceso de reelección y seguramente será muy difícil para México mantener una relación armoniosa con nuestro vecino del norte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, senador. Le saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? Muy bien, Adriana. Muchas gracias. Muchos saludos. Preguntarle, ¿qué opina acerca de la renuncia de José Narro? Es algo que ha sembrado sin duda el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, es un tema que le compete fundamentalmente al PRI.
ellos están en un proceso interno para la renovación de la dirigencia, pero yo debo decir que lamento mucho la renuncia de Narro al PRI, no por el PRI, sino por Narro, porque es un personaje, una persona de trayectoria honorable, un hombre de ideas, y es una desgracia para el sistema de partidos que alguien que tenía o que tiene mucho que aportar decida no participar en un proceso de este tipo y poder encabezar o renunciar a la posibilidad de encabezar un partido como el PRI, que ha sido hasta el momento, diría yo, bien dirigido por Claudia Ruiz Massieu, mi compañera senadora, aún en las condiciones tan desfavorables que ha tenido que enfrentar el PRI, producto pues justamente de sus fracasos como gobierno en el sexenio pasado. Muy bien. Bien, pues Clemente Castañeda, muchas gracias por esta entrevista para el Heraldo Noticias. Gracias, Clemente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta luego.